Bueno, Carlos, cuando uno ve en tu Facebook, en redes sociales y que lo has hecho durante mucho tiempo, ahora hace un tiempo que no vemos, estas memorias del mono donde aparecen tantos nombres, campeonatos, torneos, pero hagamos un poquito memoria cuándo surge, cómo nace la Peña Amigos del Pedal y también tu transitar en ella. Los comienzos son más o menos de marzo de 1987 y que arranca con mucha fuerza por un grupo de gente que estaba con juventud y con quizás una buena posición social y económica, y hacen una movida interesante donde involucran a profesionales, comerciantes, a gente muy amateur de aquel momento. Siempre que el eslogan era aficionado sin antecedente, o sea, no había que tener antecedente para ir a competir a la peña. Eso más o menos se desarrolló desde el 87 hasta el 90, donde, bueno, hay un accidente luctuoso del querido y siempre recordado Anselmo Gato Astorga, que eso enfrió un poco, si bien la peña no era el organizador de esa carrera, enfría un poco a los organizadores, y bueno, hay como un bache hasta que al año siguiente, el año 91, yo entro a trabajar a la cooperativa La Vencedora y me hago amigo de Sergio Vicio, que él era uno de los fundadores, y ahí empezamos la movida de intentar volver a hacer la peña. Convocamos una asamblea y bueno, el primer presidente reelecto fue Sergio Vicio en el año 91, y después yo en el 93, que yo tenía 22 años, asumo la primera presidencia con 22 años, y bueno, pues tuve varios años más, ¿no es cierto? Y tuve prácticamente siempre hasta el 2008, 2009. ¿Cuál era la esencia de esa peña en el transitar con el tiempo donde se hacían torneos? Llega en algún momento el Rural Bike, que se hacían fechas muy lindo, y creo que mucho tenía que ver también esto de ser ciclistas sin antecedentes, pero que iba motivando la continuidad de torneos y competencias que se hacían. Yo, analizándolo un poco, hoy te digo que la peña tenía la peña inicial y aquellos primeros años era una amplitud de integración, ¿no es cierto? Una amplitud de integración donde había mucha igualdad, más allá del rendimiento físico, había mucha igualdad de materiales, de un montón de cosas. Hoy por hoy los valores actuales de la sociedad son totalmente distintos y son hay más individualismo. En esa época era más compartir, inclusive se hacían juntadas con las mujeres, con los hijos. Era una cosa muy familiar y muy distinto a lo que es ahora y lo que puede ser en un futuro por lo que se vive socialmente. ¿Cuándo crees, Carlos, que se da ese quiebre de que la peña dejó de ser ese ámbito familiar, de aficionados, de que integraba a través del deporte y quizás, como decís, desde lo material también tenía que ver, donde las bicis a lo mejor eran muy similares unas a otras? Sí, yo creo que el primer hito que marca un poco el declive para abajo de la peña es el Río Pinto. O sea, la aparición del Río Pinto generó que muchos empezaron a trabajar, a entrenarse en función a ir a participar a ese evento. Entonces como que el acontecimiento, la carrera de la peña, hasta llegaron a decir que era como baile entre hermanos, porque éramos siempre los mismos, los de Hernando. O sea, el mismo ciclista empezó a desprestigiar a la competición local en función a pensar que iban a llegar a competir a un nivel nacional, como el Río Pinto y otras carreras, y bueno, lo pudieron hacer muy poco, lograr el resultado y mucho menos de lo económico, porque era una carrera extremadamente costosa. Pero así todo, un año fueron 30 y pico ciclistas de acá. Hablando con chicos que les gusta el ciclismo, que participan de pruebas, hace muy poquitos días han hecho un torneo casi a nivel local, entre equipos participando. ¿Es un disparador quizás para volver a lo que fue alguna vez la peña, ese tipo de actividades como se ha dado en estos días, Carlos? Sí, estuve el chico de Gastal y Ranita me comentaba, bueno, y lo veo pero muy positivo, porque inclusive hay muchos ciclistas nuevos y ese tipo de entrenamiento competitivo genera una adrenalina distinta
O sea, lo vi importante, aparte que hay un muy buen nivel, porque se ha profesionalizado, si bien sea vos en el ciclismo tenés que pagarte todo, pero ha cambiado eso, se cuidan muy mucho en la alimentación, algunos, o sea, la peña era otra cosa, era más chastruna, digamos así, o sea, terminamos una carrera y qué sé yo, nos poníamos a charlar, a comer, ahora están todos pensando en la dieta, en las pulsaciones. Otra cosa, ha cambiado totalmente la gente. Acercaba jóvenes que vemos en alguna foto que aparecen chicos en esos momentos adolescentes que también eran parte de la peña. Sí, nosotros iniciamos en el año 95, hicimos una categoría juvenil muy interesante donde salen ciclistas que actualmente andan, el Diego Fonseca, bueno, Diego Menardi, muchos, había 14, 15 chicos que realmente hasta el día de hoy andan pedaleando, a uno como aficionado, a otro compitiendo, pero bueno, fue la base o sea que podemos decir que nacieron en la Peña, nacieron gracias a las carreritas que hacíamos en la Peña, o sea, fue un semillero importante. Después las carreras de bicicross que hacían antes, fue siempre importante la trayectoria de la Peña como base. Carlos, ¿crees que es posible combinar esta profesionalización que se dio del ciclismo en todas las localidades y en todo el mundo? Se fue profesionalizando muchísimo más, esto de pensar en alimentación. ¿Se puede combinar eso con la familiaridad que se daba en la Peña? Combinar la profesionalización con un ambiente donde todos puedan compartir en familia, entre amigos y volver a generar carreras profesionales entre amigos en Hernando. ¿Crees que es posible? Sí, yo creo que sí. El ciclismo es como todo deporte, como todo ámbito de la vida. Vos te podés entrenar, te podés cuidar, pero llegas a un nivel que te topas con gente que hace lo mismo que vos, entonces llegas a un lugar que te podés amesetar en una cosa alta. Pero yo creo que es importantísimo. Mi pensamiento sería, como dijo Cristian recién, trabajar sobre gente joven. O sea, claro, siempre la persona joven genera una expectativa distinta, ¿tá? A una persona a lo mejor de 50 años con un buen rendimiento, porque bueno, yo lo veo así, o sea, sería importantísimo que hubiera un semillero de gente joven, ¿no es cierto? Una cantera con roce competitivo, o sea, claro, la competición es elemental para la evolución, en todos los ámbitos de la vida, sí, y en el ciclismo más que más. Nosotros cuando corríamos en aquella época, que teníamos 14, 15 años, había un señor Migliori de Río Tercero que hace unos campeonatos interzonales con un nivel de ciclismo bárbaro, claro, bárbaro, que eso se perdió totalmente en la provincia. Eran carreras en circuito donde la gente, ahí sí iba, como decís vos, la familia, el padre, la madre, de acá viajaban. Como es el fútbol infantil ahora, era el ciclismo, claro, aquellos años. Eso se terminó. Carlitos, apelando a tu memoria y en la extensa trayectoria que tuvo la Peña Amigos del Pedal, donde ahí vemos la casa que lograron, que sigue estando, ¿cuáles son los hitos, esos momentos cumbre de la Peña? Desde torneos, ¿qué podrías enumerar de lo que ha quedado en tu recuerdo y que siempre lo llevas a través de eso tan lindo que es las memorias del mono? Y yo, bueno, uno de los grandes hitos fue haber construido la casa de Manuel Sánchez, que algunos dirán de quién está hablando. Bueno, brevemente fue un discapacitado motriz que andaba por las calles nuestras juntando cartones, y bueno, era un personaje, y bueno, y la Peña, él era hijo de una historia familiar muy triste, sin los padres, se crió huérfano, y bueno, la Peña le hizo una casa, le dio un hogar. Y después, bueno, la construcción del salón propio allá, gracias a una donación de la municipalidad, en la intendencia de Pedro Leandro Candela, el apoyo de las autoridades de aquella época, el trabajo de todos los ciclistas, que íbamos todos los sábados a trabajar, y bueno, y se logró hacerle la sede social, y ahí compartir momentos buenos también, y después, bueno, todo lo competitivo, sin duda. Y bueno, después también hubo cosas malas, como decir, bueno, lo del Anselmo Astorga, bueno, hubo algunas cosas, pero creo que fue siempre mejor lo positivo que lo negativo en la Peña. En cierta manera, los que organizamos y asumimos responsabilidades, tuvimos bastante suerte de que no haya habido accidentes serios, porque se hacía todo sin seguro, se hacía todo a la confianza mutua, ¿te das cuenta?
y no había responsabilidad civil de nadie, la peña nunca tuvo personalidad jurídica, si bien se quiso sacar, nunca se pudo terminar de hacer, pero bueno, cerramos los ojos y organizamos y gracias a Dios a un montón de gente le ha quedado miles de historias, de recuerdos, trofeos, vivencias, fotos, miles de cosas. Creo que el balance es totalmente positivo, al menos yo lo siento así. Y como siempre decimos, aquellos que generan, que hacen, son los que van dejando una huella que ha dejado la Peña Amigos del Pedal. Así que, Carlos, gracias en nombre tuyo, de toda la gente que fue parte, que siente la Peña, que sigue hablando de esas anécdotas de vivencia y esos recuerdos que quedan plasmados en fotos, en un podio, en compartir terceros tiempos, y que historias de esas hay muchas y las seguirán siempre compartiendo y contando. Sí, así lo deseo yo también, que los recuerdos queden vivos, que ojalá alguien con ganas, con motivación, le dé continuidad a esto, al menos si no es con la cantidad de actividad que había antes, pero bueno, buscar de darle vida, que eso siga teniendo su funcionalidad, aparte de lo social también. Recién hablamos con Matías, él me contaba que los cumpleaños de él por ahí lo hacían ahí, o sea, él tuvo el saloncito de la Peña, por así decirlo, tuvo épocas de joda, de todo, de todo, o sea, fue muy importante lo social, lo deportivo y lo social que generó todo eso. Así que bueno, agradecerte a Cristian, a Mati y a todos los camarógrafos acá que están acá en el piso, agradecerles y un saludo para todos y que les vaya bien. Y a seguir pedaleando. Y a seguir pedaleando, a seguir pedaleando. Muchas gracias, Cristian, también, como siempre, por este segmento de actividad física que nos trae personalidades históricas que muestran siempre el deporte en Hernando. Y como siempre decís, mantenerse en movimiento, mantenerse en acción es importante. Gracias, Mati, a ustedes. Nos reencontramos ya la semana que viene con más protagonistas de todo lo que hace a la actividad física, al deporte y a lo que ha ido marcando en nuestra ciudad.